El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 5 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. La noticia, les diría yo, que ocupa los titulares de la prensa y de los portales en Venezuela y el planeta tiene que ver con la caída de las redes sociales de WhatsApp, Instagram y Facebook. Estas plataformas, sufrieron una interrupción masiva que afectó potencialmente a decenas de millones de usuarios y esto literalmente se transformó en un caos. Disculpe, algo funciona mal, estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos. Decía un mensaje que recibieron los usuarios que buscaban acceder, por ejemplo, a Facebook. Ocurrió lo mismo con el resto de las plataformas. Esto generó una caída impresionante en la bolsa de valores y unas pérdidas para esta empresa y para su fundador de más de $5.000 millones. Para ustedes se hagan una idea del impacto que esto tuvo y la dependencia en la práctica que tenemos de estas plataformas. Ya todo volvió a la normalidad, sin embargo, todavía no hay una explicación clara acerca de las razones que generaron este fallo. En Venezuela, ayer nos anunciaban la reapertura de la frontera con Colombia. La prensa colombiana destaca este giro del régimen venezolano y el anuncio de la apertura del paso fronterizo con el país vecino. 2 años después de la crisis diplomática, el régimen de Maduro tomó su decisión este lunes, lo destaca el Tiempo de Bogotá. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció este lunes la apertura a partir del martes de los pasos por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana. Y es una situación, lamentable, y que responde a una decisión política. Me refiero a las relaciones con el país vecino, que llegó a ser nuestro segundo socio comercial. Allí hubo un intercambio de hasta $8.000 millones hasta que el expresidente Chávez metió en un congelador las relaciones con Colombia, una decisión política, al igual que lo hizo con el Esequibo, al igual que lo hizo con la entrega de miles de millones de dólares a las islas del Caribe con Petrocaribe y tantas otras decisiones con el impacto que esto ha tenido para la vida de los venezolanos. Pero lo cierto es que, se reabre la frontera, el paso comercial, y habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Decía ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, que aspiran a que esto ocurra de forma ordenada. Recordar que estamos en medio de la pandemia y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. En Venezuela los especialistas hablan de una tercera ola. Ayer confirmaban 1.527 nuevos contagios de COVID-19 en todo el territorio nacional y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado que ya está con nosotros vía Zoom. Él recibe nuestro contacto desde España, el doctor Marino González, es profesor titular de Simón Bolívar, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. No, María Alejandra, más bien es un gran gusto estar contigo y con tu audiencia compartiendo sobre este tema. Pues lo hemos seguido, gracias por atendernos, doctor, en sus redes sociales. Usted sigue de cerca el avance de la pandemia, sobre todo las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Y yo le pediría un primer comentario. Subrayamos lo que nos han dicho en este espacio especialistas, académicos,
sobre una tercera ola que ahora mismo sufre nuestro país en el marco de la pandemia, con un incremento en el número de contagios, el número de casos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo más, digamos, mm, impactante de la pandemia en América Latina y en particular en Venezuela es el grado de subregistro de los casos. Venezuela es un ejemplo, revisando las últimas cifras, las últimas estimaciones del Instituto de Estimaciones de Salud de la Universidad de Washington en los Estados Unidos, indica que el número de casos en Venezuela es probablemente 10 veces superior al número de casos que efectivamente se notifican. Entonces, esto en la práctica lo que nos da es que hay una evolución de la pandemia. En Venezuela es uno de los 4 países de América Latina que no tiene registros regulares de las pruebas diagnósticas y por lo tanto la incertidumbre es mucho mayor, así como es incertidumbre el caso de las vacunaciones, pues justamente se puede explicar que entonces tengamos en este momento un aumento de los casos que probablemente de dimensiones no conocidas por lo que estoy señalando, pero que se puede prolongar dado que estamos en una situación epidemiológica agravada por la variante Delta, que tiene un nivel de infección mucho mayor. Entonces, efectivamente, Venezuela es probablemente uno de los países, de los 4 países de la región más afectados por la pandemia en estos aspectos. Sobre este tema de la vacunación, doctor, me interesaba conocer, digamos, la información que usted ha venido manejando al respecto. Ciertamente es práctica del oficialismo, del chavismo, manejar estos temas con absoluto oscurantismo. Sin embargo, Nicolás Maduro da una declaración que destacaba, por cierto, la prensa internacional, afirmando que el 50% de la población venezolana ya había sido inmunizada frente al COVID-19. Esto contrasta con las cifras de, bueno, instituciones, organizaciones independientes. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico porque además se ha anunciado el regreso a clases presenciales a finales de este mes en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, es muy preocupante también lo siguiente. Venezuela es uno de los pocos países de la región que no tiene registro de las vacunas administradas disponibles en el sitio oficial, en este caso de los ministerios de salud. Toda la información que está disponible en la gran mayoría de los países es prácticamente en tiempo real. El caso típico es el de Chile. Se conoce el número de vacunas administradas día por día, los sitios, el tipo de vacuna, en fin. Venezuela no lo tiene. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta incertidumbre con respecto a esta situación? Bueno, aparte de que ese registro no está disponible, sabemos que en Venezuela tampoco existe un plan como existe en muchos países de la región, un plan definido de la estrategia y de las pautas de vacunación. Y el tercer elemento es que no sabemos cuántas dosis han sido efectivamente adquiridas por el país. Pongo un solo ejemplo, el caso de COVAX. El caso de COVAX se ha anunciado, se ha informado que están aprobadas 5.600.000 dosis. Sin embargo, en el último registro de COVAX a través del mecanismo de seguimiento que lleva la UNICEF, solamente se han trasladado al país, se han enviado al país aproximadamente 600.000 dosis. Eso significa que es solo el 12% de las dosis asignadas por COVAX. Entonces, otros países de la región, El Salvador, Honduras, Uruguay, han ya utilizado, han recibido el 100% de las dosis. Entonces, estos 3 elementos condicionan lo que está pasando, por qué no se sabe cuántas personas están vacunadas. El registro de la Organización Panamericana de la Salud, el último disponible hace pocos minutos, indica que en Venezuela están vacunadas 20% de las personas de manera completa, es decir, que han recibido las 2 dosis de las vacunas que se utilizan en el país.
Esa es la información de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros en la Universidad Simón Bolívar, en un proyecto con el Instituto Delfos, hemos realizado ya varias mediciones a través de encuestas y encontramos para la semana pasada, exactamente para el 25 de septiembre, que ese porcentaje de personas que reportan tener vacunas completas es 16,6%. Es decir, de acuerdo con esta cifra, tanto con las cifras de OPS como las cifras de nuestra investigación indican que Venezuela está en el lugar número 17 de los países de América Latina, que como sabemos son 20, en términos de la cobertura. Muy diferente, por ejemplo, de la cobertura de Uruguay y Chile, que ya tienen más del 70%, y también muy diferente de la de Ecuador, Panamá o El Salvador, que tienen incluso más del 50%. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la consecuencia de que el país tenga en este momento 16% de la población vacunada? Esto significa que la posibilidad de vacunar el 70% en el año 2021 no existe en el caso venezolano, porque la experiencia de América Latina indica que pasar de 15% de la población vacunada a 50% en los países que lo han logrado de manera más exitosa lleva entre 2 y 3 meses, es decir, que ya estaríamos hablando del año 2021. Y esto, por supuesto, contrasta con las posibilidades reales, porque si eso se retarda más, si adquirir el 70% de la vacunación de toda la población, del 70% de la población que debería ser vacunada de manera completa, como ya tenemos países como Uruguay y Chile que lo han hecho, esto significa que entonces la pandemia va a entrar en un tercer año, en el caso de Venezuela, como también en otros países de América Latina. Entonces, esta es la preocupación, que es urgente, cosas como la siguiente, por responder a la pregunta ¿por qué COVAX no ha transferido, no ha remitido al país las 5 millones, casi 6 millones de dosis? Se puede acelerar ese proceso. Y en segundo lugar, la manera como se debe agilizar con las vacunas que están disponibles en el país para lograr pasar de ese 16% a un porcentaje mucho mayor, pero en el menor tiempo posible. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa por ir a publicidad. Yo le dejo la siguiente inquietud. En su opinión y en la luz de la información que usted maneja, ¿están dadas las condiciones para el reinicio de clases presenciales en nuestro país? Yo le pedí un comentario ayer. Keta Stefani, de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, nos decía que no, que eso es irreal, que el promedio de edad de los docentes, al menos en la Universidad Central, es de 60 años o más, muchos de los cuales no están todavía inmunizados. Yo le pedí un comentario, sobre todo a la luz del anuncio que se ha hecho sobre este tema para el próximo 25 de octubre, es decir, en pocas semanas. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan,
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y las jornadas de vacunación. Nos acompaña el doctor Marino González, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencia de América Latina. Yo les hago una inquietud a propósito de los datos que usted compartía en el corte anterior. Doctor, en su opinión, ¿están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales en nuestro país a finales de este mes? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, en América Latina se perdió el año pasado más de 150 días de clase en toda la región. Y Venezuela ha sido uno de los países más afectados. Y aquí habría que señalar por qué. En primer lugar, insisto, en el nivel de incertidumbre. El país tiene casi 10 veces más casos, al menos estimados por institutos especializados, que el número real de casos que se reportan. Y esto debe estar pasando también con las hospitalizaciones y con las muertes que están relacionadas con COVID. Muchas de ellas no se han diagnosticado porque justamente no se ha hecho el diagnóstico previo. Entonces, en esas condiciones, y si agregamos que al contrario de otros países de la región que ya tienen 50% o más de la población vacunada, y si partimos del hecho de que no es 50%, definitivamente, ni los organismos internacionales especializados como es la OPS, que indican que es 20%, y las investigaciones que hemos realizado en Venezuela, que indican que es un poco menos, 16%, en esas condiciones, ¿cómo se podría garantizar que la reanudación de las actividades educativas se hiciera de la manera más segura? Obviamente, el punto de partida es limitado por el número de personas vacunadas. ¿Qué tendría que pasar para que eso fuera seguro? En primer lugar, que el porcentaje de personas vacunadas en todas las instituciones educativas estuviera en un porcentaje mucho mayor, incluso superior al 50%. De la investigación que hicimos en la última encuesta que hicimos entre el Instituto Delfos y la Simón Bolívar, encontramos que en el grupo de personas de más de 50 años, el porcentaje de personas vacunadas no pasa de 40%. Es exactamente 39,5%. Y eso es compatible con lo que han señalado los responsables de las actividades universitarias y educativas en general. Entonces, para que las condiciones se den, es muy importante el aumento en la tasa de cobertura de las vacunaciones contra COVID, pero además las medidas de seguridad que van directamente vinculadas con la protección de los estudiantes, de los docentes y de todo el personal relacionado. Mientras esas condiciones no se den, obviamente los riesgos van a ser, por supuesto, variables en función de los sitios, de las áreas donde están las escuelas, las universidades, pero obviamente Venezuela, como hemos dicho, es uno de los países que en este momento, por el nivel de cobertura de inmunizaciones contra COVID, es uno de los países en mayor situación de riesgo en América Latina. Solamente Nicaragua, Guatemala y Haití superan el riesgo pandémico de Venezuela. Sobre el tema de los insumos, ayer le preguntábamos a Kate Stefani de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios si esto estaba garantizado. Ella nos decía obviamente que no, si no cubren los insumos en el sector salud, mucho menos para la educación superior. Y yo le pedía un comentario porque entre las medidas de bioseguridad que han tomado los países que han reiniciado clases presenciales, incluye, bueno, el tema de los tapabocas, el tema del gel o el jabón para las manos, el agua potable, que en muchos casos falta en los planteles venezolanos. Yo le pediría un comentario sobre estos temas específicos. Doctor, lo escuchamos. Bueno, también se han señalado organismos internacionales y las asociaciones venezolanas el número de personas de los equipos de salud que han fallecido con relación por la causa de la pandemia. Esto es superior, es la tasa más alta
que se observa en la región nuevamente. Eso es un indicativo, por supuesto, tremendo, muy, muy claro, del grado de desprotección en lo cual han actuado este personal, porque recordemos que ya vamos para 2 años de pandemia. Dentro de pocos meses se cumplen 2 años del inicio de los casos. Entonces, esta es una situación porque en la mayoría de los países de la región, como señalaba antes, también tuvimos esa afectación. Sin embargo, en muchos de estos países se han reanudado progresivamente en la medida en que ha aumentado el ritmo de vacunación y en la medida en que se han asignado los recursos para justamente todas las medidas de bioseguridad. Entonces, cuando esas situaciones no están suficientemente garantizadas en los distintos niveles educativos y cuando existe, insisto, tanta incertidumbre con respecto a la evolución del programa de vacunaciones, por supuesto que la afectación es totalmente relevante y los riesgos aumentan en consecuencia. Doctor, sobre el tema del candidato vacunal cubano Abdala, ayer se recibieron más de 900.000 dosis de este biológico en nuestro país. La Academia Nacional de Medicina ha emitido varios boletines advirtiendo que se trata efectivamente de un biológico experimental, pero de esto no se ofrecen datos oficiales en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, este ha sido un tema de preocupación especial de la Academia Nacional de Medicina y otras organizaciones del país. La Universidad McGill de Canadá ha hecho seguimiento de las vacunas que se han elaborado contra COVID. Existe un sitio web que se puede consultar libremente y allí la última información que verifiqué hace pocas horas indica lo siguiente. Existen en el mundo actualmente 22 vacunas aprobadas contra COVID-19. Ahora bien, en el caso de las vacunas cubanas, no solamente la Abdala, sino también Soberana, son vacunas en primer lugar que han sido utilizadas en Cuba, los únicos 2 países en los cuales se ha aprobado su uso, según este sitio web, es Vietnam y Venezuela. Y sin embargo, en la información que está disponible de los estudios que se denominan fase 3, que son los estudios específicos para establecer si una vacuna se puede utilizar de manera masiva, estos estudios no están disponibles a la fecha. Es decir, que cualquier autorización de esas vacunas se ha hecho en situaciones que no son el estándar de lo que debe ser el cuidado o la protección de las personas que van a recibir esta vacuna. Esto contrasta totalmente con otras vacunas. Hay vacunas que han sido aprobadas en más de 100 países, que se están utilizando en muchos países de América Latina y sin embargo esas vacunas no están disponibles o pudieran estar disponibles en el caso venezolano para suplir esa diferencia en las dosis. Entonces, realmente es muy preocupante que la utilización masiva de vacunas que no han seguido estos criterios que deben ser absolutamente estrictos, que se han seguido en muchas partes del mundo, que los organismos ni siquiera estas vacunas están aprobadas por la OMS, es decir, no existen, siguen siendo candidatas a vacunas y no vacunas como las 22 que ya han sido aprobadas en todo el mundo. Sobre el tema de la vacunación a los niños, doctor, también la academia ha expresado preocupación, ha advertido sobre las vacunas aprobadas por la OMS para inmunizar a los menores de edad. Nicolás Maduro habló de una vacunación para niños entre 3 y 18 años. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, esto lo que revela es las dificultades o las restricciones que tiene el país para la toma de decisiones en una materia como esta. Por ejemplo, si comparamos con países como Chile, Uruguay, que han tomado decisiones desde hace casi más de un año sobre las vacunas que iban a aplicar. Esto requiere una capacidad de técnica nacional que pasa justamente por el examen de las evidencias internacionales. Y esas evidencias internacionales, a través de equipos especializados, son los que pueden determinar en cada país las pautas que deben aplicarse en cada caso.
esa estructura de decisión no existe en Venezuela. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Bueno, en primer lugar, la carencia de información sobre las vacunas, como hemos señalado. En segundo lugar, estas contradicciones, esta incertidumbre en el número de vacunas que se han comprado, vacunas que se han recibido sin tener la autorización de los organismos reguladores, sin tener las evidencias de los estudios, sin pautas que puedan ser comparables con otros países. En fin, esta es justamente la antítesis de lo que sería el buen proceder en una materia tan delicada, porque cuando se inyecta un biológico, se inyecta una vacuna a una persona, debe tenerse la mayor garantía posible a través de las evidencias científicas de que esa vacuna no va a ocasionar perjuicios de ningún tipo, o si lo va a hacer en unos límites razonables de acuerdo con la experiencia que se disponga. Entonces, esto en la práctica de lo que revela, como señalo, es las grandes restricciones o carencias que tiene el país para una toma de decisiones adecuadas en una materia de especial importancia para los venezolanos y para los latinoamericanos. Doctor, a la luz de la información que se maneja, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Tomando en consideración elementos claves como el regreso a clases presenciales, la presencia de la variante Delta en nuestro país y la apertura de la frontera con Colombia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ya existen alertas importantes de los equipos especializados de infectólogos, epidemiólogos en el país que han hecho seguimiento de este tema, han alertado sobre el aumento de los casos e insisto, la diferencia entre los casos reportados y los casos estimados justamente por el subregistro. Entonces, ¿qué se puede esperar? Se puede esperar que se prolongue digamos, la curva de pandemia, esta ola pandémica, pero además que coincida con el hecho de las restricciones para aumentar la cobertura de vacunación. Quiero insistir en este dato. Si estamos ahora a principios de octubre y sabemos por la experiencia comparada en Europa y en América Latina que pasar de 15% de población vacunada a 50%, fíjate que no te menciono 70, sino 50%, implica un trabajo arduo de los sistemas de salud y que esto debe hacerse en un tiempo no menor de 3 meses. Esto significa que alcanzar el 50% está muy lejos en la realidad del país por las situaciones que estamos hablando, más aún cuando la disponibilidad de vacunas, insisto, por lo del caso de COVAX, que solamente se han recibido el 12% de las vacunas asignadas por COVAX. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que lamentablemente la situación en los próximos meses no va a ser sino aumentar la brecha de Venezuela con respecto a otros países. En el caso de Colombia, Colombia también ha hecho importantes, digamos, el incremento en el número de personas vacunadas es importante en el caso de Colombia. Sin embargo, Colombia tampoco está en el grupo de los países que ha pasado de 50%. Es decir, que las posibilidades de que entonces esta situación de restricciones de la cobertura pueda actuar como un aumento en el número de los casos también es mayor. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la insistencia general sería, hay medidas urgentes con respecto a la posibilidad de aumentar el número de dosis de COVAX. Muchos países de la región, Honduras, El Salvador, han aumentado hasta 7 veces el número de dosis que inicialmente habían recibido o asignado en COVAX. Y esto podría ser el caso de Venezuela, que apenas ha aumentado en menos del doble. Es decir, Venezuela podría solicitar más vacunas por el mecanismo COVAX y no utilizar vacunas como el caso de la vacuna Abdala, que no ha sido aprobada. Pero es un tema importante. Y en segundo lugar, que si eso significa un aumento, porque recordemos que para que el país pueda llegar a la cobertura se necesitan al menos 40 millones de dosis, 40 millones, porque eso significaría a 2 dosis por persona poder llegar a los 20 millones, que es el 70% de la población que debería ser vacunada.
Entonces, si uno saca la cuenta de las dosis que se han aplicado en este momento, no llega ni siquiera a 6 millones de dosis de población cubierta con todas las vacunas. Es decir, que el país tendría que tomar decisiones rápidas, algunas de las cuales he señalado, para poder aumentar en un tiempo muy rápido la cobertura. Y eso no significa, porque eso no significaría que está resuelto el problema, porque hay que mantener las otras medidas de control. Es decir, porque podría pasar, como está pasando en el Reino Unido, que se ha hecho un gran esfuerzo en el aumento de la cobertura y sin embargo el número de casos coexisten por distintas razones de que caracterizan el control en ese país. Lo mismo puede pasar en otros países. En el caso de El Salvador, por ejemplo, está vacunando, pero está aumentando el número de casos y la mortalidad. Es decir, que la vacuna per se, solamente vacunar, no es garantía de que se pueda resolver o que se pueda llegar al control de la pandemia. Entonces, bueno, hay muchas tareas y lamentablemente la capacidad institucional, la transparencia, el manejo adecuado de los procesos, no es lo que caracteriza la gestión en muchos países de la región y en particular en el caso de Venezuela. Doctor Marino González, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos la mañana de hoy. Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y sobre todo las jornadas de vacunación. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate también vía Zoom el doctor Enrique López Loyo. Él es presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, ojalá me escuche usted a mí. Muy buenos días. Creo que el doctor Enrique López Loyo, aunque lo veo a través de nuestra sala en Zoom, no me escucha a mí, le comento a mi equipo. Doctor López Loyo, buenos días. Sí, vamos a llamarlo vía telefónica y coordinar con él, es decir, por la vía que más le convenga, bien sea Zoom o a través del teléfono, para escuchar su opinión y su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. La Academia Nacional de Medicina permanentemente
ha hecho seguimiento a esta situación, por fortuna, al avance de la pandemia en nuestro país. Y en su último boletín se refería justamente al tema del candidato vacunal cubano Abdala. Ellos advertían, una vez más, no ha sido aprobada por la OMS ni por ninguna agencia regulatoria internacional. Ayer, sin ir más lejos, y lo comentamos con el doctor Marino González, llegaron a Venezuela 900.000 dosis de este candidato vacunal cubano, pero no se ofrecen detalles acerca de los resultados de las pruebas que entendemos se están haciendo en nuestro país, aunque el gobierno ha anunciado, decía el boletín, el último boletín, el emitido el 27 de septiembre de la Academia, aunque el gobierno ha anunciado que el 70% de la población venezolana estaría vacunada para el mes de octubre, todavía no se conoce de manera oficial un plan de vacunación contra el COVID-19 y hasta el 24 de septiembre tan solo el 14,88%. Esto es un poco más de 4 millones de personas de la población elegible en Venezuela ha recibido las 2 dosis de vacunas necesarias para establecer inmunidad protectora, de acuerdo a la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS. Esto contrasta no solo con los datos que manejaba el doctor Marino González a propósito de la encuesta realizada por Delfos, la encuestadora Delfos, sino también con el anuncio que hacía el propio Nicolás Maduro el fin de semana sobre la cobertura del 50% de la población en nuestro país. Y esto tiene especial importancia no solo por esta nueva ola, según algunos especialistas, que afecta a Venezuela, que se traduce en un incremento en el número de casos sostenido. Ayer se confirmaban 1.527 nuevos contagios, sino de cara al reinicio de clases presenciales en nuestro país. No sé si tenemos al doctor Enrique López Loyo vía telefónica. Doctor López Loyo, buenos días. No, todavía no está en línea, se están comunicando, tratando de comunicar con él. Yo comparto, y así hacemos tiempo, parte de los datos de la encuesta de Delfos, la cobertura completa autorreportada de vacunación contra COVID-19 en Venezuela, resultados de la encuesta nacional por muestreo de septiembre de 2021. Esto se realizó entre los días 15 y 25 de septiembre, hace algunos días, de 2021 en centros poblados de 1.000 y más habitantes. Se entrevistó a 1.200 personas de 18 años y más. Las entrevistas se realizaron directamente en el hogar de las personas. La cobertura completa de vacunación contra COVID-19 corresponde a 16,6% de la población, según este estudio, este muestreo. El grupo de edad con mayor cobertura completa es de los 50 años o más. Y en ese caso hablan de 39,5% que estaría vacunado el grupo de personas de esta edad. Si me permite, mi equipo, vamos a hacer la pausa, en tanto establecemos contacto con el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico.
de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Contigo, María Corina Machado. En Venezuela han habido 29 elecciones en estos 22 años. 15 referéndums. Todos, absolutamente todos, han terminado con el régimen arrasando, arropando, atropellando. Incluso cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos. Hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos. No hay manera. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, estábamos tratando de restablecer contacto con el doctor Enrique López Loyo. Me comentaron que, bueno, había llamado él a mi equipo, pero no tengo certeza si podremos realizar la entrevista vía Zoom o por otra vía. Yo le ruego a mi equipo que me lo indique para, bueno, seguir adelante. Si no tenemos al doctor Enrique López Loyo, les acabo de comunicar el teléfono del doctor Unidades Urbina, que es secretario de la Academia Nacional de Medicina, y con él completamos la entrevista para hablar acerca de la posición que ha expresado la institución sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy, que es la pandemia de coronavirus. Bien. Perfecto. Me dicen que acabamos de admitir al doctor Enrique López Loyo por Zoom, vía Zoom. Ya lo veo por aquí. No sé si él me escucha a mí. Doctor López Loyo, muy buenos días. Sí, vamos a darle unos segundos a ver si es el tema de... Sí, no. Me parece que es que donde se encuentra el doctor López Loyo, hay problemas con la comunicación o el acceso a Internet. Esa es mi impresión. Hola, Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha usted a mí, doctor? No. Creo que lamentablemente hoy no es nuestro día para conversar con el doctor Enrique López Loyo. Lo que hacemos es que, bueno, vamos a coordinar con él a ver si podemos realizar esta entrevista otro día. Pero en tanto establecemos contacto, yo le comentaba a mi equipo, podemos intentar con el doctor Unidades Urbina, que es secretario de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, él puede dar cuenta acerca de lo que ha dicho la institución sobre el avance de la pandemia de coronavirus. Comparto el comunicado, insistimos, el boletín que publicaron el 27 de septiembre. Decía, las vacunas utilizadas hasta ahora en Venezuela han sido la Sputnik V, de origen ruso, y la Sinopharm, fabricada en China. Las características de la vacuna Sputnik V han sido publicadas en revistas científicas y su calidad ha sido verificada en pruebas clínicas independientes realizadas sobre todo en Argentina. La vacuna de Sinopharm ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Además, a finales de julio se anunció que 12 millones de dosis adicionales se recibirían por medio del mecanismo COVAX, consistente de vacunas producidas en China por Sinopharm y Sinovac, de las cuales cuentan con la aprobación de la OMS. Decía, insistimos, el boletín de la Academia Nacional de Medicina. Me dicen que ya tenemos al doctor Unidades Urbina, a ver si tenemos suerte y podemos terminar el programa con él. Secretario de la Academia Nacional de Medicina, doctor Urbina, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchísimas gracias por el contacto. Muy amable de recibir nuestra llamada tempranito el día de hoy y francamente nos interesaba conocer su opinión y análisis acerca del tema que debatimos. Hemos leído con la audiencia
parte del último boletín referido a el candidato vacunal Abdala. Ayer llegaron 900.000 dosis a nuestro país. Yo le pedí un comentario y sobre todo, doctor, su opinión y análisis sobre las condiciones de cara a un inicio de clases presenciales en nuestro país. Bienvenido, lo escuchamos. Sí, desde la Academia Nacional de Medicina hicimos el boletín número 41 haciendo la advertencia al público en general y por supuesto con la intención de que el ministerio se entere, porque sabemos que los lee aunque no dan respuesta, sobre la no pertinencia de tener en Venezuela como vacuna un candidato vacunal que no tiene aprobación por ningún ente regulatorio y menos de la Organización Mundial de la Salud por ahora. Que dentro de un tiempo digan que es buena, bueno, ya veremos, pero al momento del día de hoy no han publicado ningún tipo de investigación, no han hecho nada de lo que exige la comunidad científica, por lo tanto sigue siendo un candidato vacunal. Entonces nos preocupa que estas casi 900.000 dosis que habla el Ejecutivo Nacional que llegaron a Venezuela vuelvan a ser aplicadas de la misma forma que aplicaron las primeras 30.000, diciendo que no es una vacuna, cosa que no es, diciendo que está aprobada por la OMS, cosa que no es cierto, y que no le expliquen a la gente que a lo mejor están siendo incluidos en un estudio experimental, puede ser, pero eso tienen que informárselo a la gente y no pueden violar sus derechos a la salud con el desespero que tiene la población venezolana de conseguir una vacuna que les digan o que les metan gato por liebre, como se dice popularmente. Y en relación al inicio de clases, seguimos insistiendo que entendemos la importancia de que los niños, sobre todo los más pequeños, preescolares y escolares, vuelvan a las aulas, pero seguimos insistiendo en que sea de la forma menos riesgosa posible. ¿Cómo es esto? Bueno, vacunando a los profesores, no solamente a los profesores, a todo el personal obrero y secretarial que trabaja en escuelas, liceos y universidades, porque ya que no tenemos por lo pronto vacuna para los niños, tenemos que hacer la burbuja alrededor de ellos con las personas vacunadas, cosa que no se ha hecho, porque María Alejandra, seguimos estando en la cola en Latinoamérica en porcentaje vacunal. Hasta el viernes primero, la página de la OPS reporta 20.84% de la población venezolana vacunada, eso equivale a 5.835.000 personas, y el Ejecutivo da una cifra que parece que estudiamos en Noruega o en Austria. ¿A qué responde entonces ese anuncio, doctor? Evidentemente la pregunta es retórica, usted no está en la cabeza de Nicolás Maduro, pero el anuncio que hizo sobre el 50% de cobertura de la población venezolana hace algunos días, digo, el fin de semana, ¿qué puede decir? Sí, es lo que no entendemos, como el Ejecutivo, además lo dice él, lo dice todo, es un discurso que tienen todos en transversal, de acuerdo al ministro Ñáñez, bueno, tenemos como 70% o 90% de la población de profesores vacunados, pero eso lo dicen y usted no puede conseguir nada escrito oficial. Lo que sí nosotros tenemos es la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, que lleva el conteo con la información que dan los países y lleva el conteo de todo cómo va la vacunación en las Américas. Por lo tanto, la única evidencia certera en la cual podemos confiar es la página del OPS, y repito, 20.84% de la población venezolana, y se supone que deberíamos llegar al 70% de acuerdo a lo que había dicho el ministerio, como en octubre, si acaso en diciembre, y a este ritmo, después de 6 meses que apenas han vacunado al 20%, ustedes me dirán si eso va a ser posible cumplirlo. Quiere decir que seguimos sin controlar la pandemia, tenemos más de 1.400 casos diarios y la gente sigue relajando las medidas de bioseguridad, y más si cumplen lo que el gobierno dijo, que a lo mejor en octubre a diciembre van a relajar las medidas. Eso sería terrible para la población venezolana. ¿Estamos en una tercera ola en el país, doctor, según la información que ustedes manejan? Totalmente, y el mismo Ejecutivo lo reconoció, que ya lo manifestó hace tiempo, y afortunadamente en Venezuela las olas van siendo como lentas, no hemos tenido el impacto tan severo a pesar de su registro que sabemos que hay en Venezuela como en otros países vecinos del continente, pero no podemos seguir tentando la suerte de quitar las medidas de restricción, de mandar a los muchachos a la escuela sin vacunar a todo el personal del plantel, sin vacunar a los niños. Entonces, y ciertamente estamos en una tercera ola y no está controlada la pandemia, porque 1.400 casos diarios en Venezuela es mucho más de lo que hubo al principio, cuando le teníamos el terror y el primer pánico a la pandemia hace año y medio, cuando se declaró la misma.
Doctor Uñez Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos tan tempranito. Secretario de la Academia Nacional de Medicina, ofreciendo su opinión, su análisis y compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y de las jornadas de vacunación. Esto de cara al anuncio sobre el inicio de clases presenciales el próximo 25 de octubre en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó. RCR 705.